Bueno, y en otra información, Greg Abbott, el gobernador de Texas, dijo que disparar a las personas que cruzan la frontera es la única herramienta que el Estado no ha utilizado para disuadir a los migrantes. Y bueno, pues esta declaración ha generado ya reacciones del propio gobierno de la República. La Cancillería mexicana manifestó su rechazo precisamente para este discurso y vamos a platicar con Arlén Ramírez Uresti, internacionalista, sobre pues lo que ha ocurrido en las últimas horas con estas declaraciones. Arlén, ¿cómo te va? Qué gusto, buenas tardes. Hola Lupita, buenas tardes. Muchas gracias. Como siempre, un gusto saludarte. Igualmente, Arlén, pues lo que faltaba, ¿no? Este comentario de nueva cuenta que criminaliza, racista y muy agresivo en contra de los migrantes. Greg Abbott ha instrumentado una serie de medidas y dice, bueno, hemos utilizado todas las herramientas, nada más nos falta esta, disparar en contra de ellos. Sumamente lamentables las declaraciones del gobernador de Texas, no solamente por el contexto de polarización que viven los Estados Unidos, Lupita, sino porque en este momento, ¿no? La política migratoria en los Estados Unidos ante la crisis migratoria que enfrenta la región, pues se ha quedado corta, no hay en realidad una estrategia para la contención, pero para la atención. Y sabemos además que en el clima del proceso político electoral, este tipo de declaraciones le atizan al fuego y además pues buscan ayudar también un poco el discurso del expresidente Donald Trump, ¿no? Que ha de manera reiterada dicho que, bueno, la política migratoria de los Estados Unidos, en caso de que vuelva a ser presidente, pues tendrá que ser mucho más estricta de lo que ha sido en los últimos años. Arlene, dice Greg Abbott en medio de todas estas situaciones en contra de los migrantes que pues van a seguir con este tema de endurecimiento de las herramientas, como lo hemos visto, y bueno, esta ley que pretende entrar en vigor ya en unos meses, en los que con el simple hecho de que parezcas migrante, pues te van a poder detener. Es algo terrible, Lupita, porque este perfilamiento a partir de las características o de la conducta violenta los derechos humanos. Ya se le ha instado al gobernador a bajar la intensidad no solamente de los discursos, sino de su insistencia en la aprobación de esta ley. Hay que señalar a tu auditorio, Lupita, que este tipo de medidas van en contra incluso de la Constitución de los Estados Unidos, de una serie de enmiendas que garantizan el derecho de tránsito, pero además el derecho a permanecer en los Estados Unidos, incluso en la condición de migrantes. En caso de que el gobernador decidiera seguir con esto y se aprobara esta ley y además una serie de medidas alternas, incluso podría caer en desacato de la propia Constitución. Si bien es cierto que el estado de Texas, igual que los otros estados, tienen cierta libertad y cierta independencia para generar leyes y políticas internas en temas de migración y de movilidad, esta política en lo particular pues trasciende o va más allá de esas facultades que tienen los gobernadores en los Estados Unidos. Ahora, me llama mucho la atención cuando hace la declaración de que no disparan, precisamente porque Joe Biden los metería a la cárcel, es decir, como señalando para quienes son simpatizantes de Abbott a Joe Biden, que precisamente él los está deteniendo con un asunto Claro. que para muchos pues es primordial, que simpatizan de hecho con el gobernador de Texas. Definitivamente, tristemente este tema, Lupita, lo hemos comentado, se ha vuelto mucho más político electoral que otra cosa. En realidad, al gobernador le interesa mucho poner al presidente de los Estados Unidos, Biden, en este momento, como quien limita el derecho a la protección de la propiedad y el derecho a la seguridad de los propios habitantes del Estado y de los Estados Unidos, cuando en realidad sabemos, por supuesto, que es una serie de factores que no necesariamente es una cuestión del presidente, ¿no? Sino que además hay una serie de acuerdos con México y con otros países que tienen que ser reforzados y tienen que ser operados adecuadamente. El gobernador de Texas, que es sumamente radical, está con una agenda política electoral bastante clara también, bastante dirigida, y vamos a empezar a ver estos golpeteos con temas tan importantes como la migración, que por supuesto no solamente lastiman a la población migrante en los Estados Unidos, sino que además amenazan la integridad y la seguridad de los migrantes de este lado de la frontera, ¿no? Específicamente en la frontera con Texas. Pero además es el discurso que ha utilizado durante mucho tiempo Donald Trump, es decir, sí le ayuda para sus aspiraciones políticas, lo catapulta, lo posiciona en un mejor lugar.
lo fortalece y sobre todo lo fortalece en estados en donde hay este voto oculto, que es lo que en realidad preocupa en este momento en el proceso electoral de los Estados Unidos, Lupita, que es estas personas que abiertamente no dicen que van a votar, que no tienen una intención de voto clara, que están indecisos, pero que finalmente con temas como este, o con temas como el desempleo, o como el tema de la crisis de los opioides en los Estados Unidos, estarán buscando reforzar la agenda mucho más estricta, mucho más conservadora, y quizá le puedan otorgar nuevamente la Casa Blanca al expresidente Donald Trump a través de estos grupos que abiertamente no van a decir que están a favor de Donald Trump, pero sí a favor de la agenda que haga nuevamente al país, ¿no? Un país del sueño americano. Arlene, finalmente, pues ya el gobierno de México ha expresado a través de la Cancillería su rechazo a este tipo de declaraciones. ¿De qué sirve todo esto? Mira, en realidad el posicionamiento de México todavía es demasiado suave para el nivel de discurso que trae el gobernador. En realidad, más allá de un posicionamiento, de criticar o incluso de condenar, México ya necesita poner notas diplomáticas y hablar ya no con el gobernador y no a través del consulado de México en Texas, ¿no? Y en algunos de los condados importantes como Austin, por ejemplo, no, como El Paso. En el caso muy particular de estas declaraciones, ya necesita México entablar una conversación incluso abierta con el presidente de los Estados Unidos o incluso poner el tema sobre la mesa en el Consejo de Derechos Humanos, que sería lo correcto, porque finalmente México, como tercer país seguro, tiene a su cargo la responsabilidad de vigilar por el cumplimiento de los derechos humanos, no el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de condiciones, no de seguridad humanitaria para los migrantes y los desplazados. Muy bien. Arlene, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Lupita. Un gusto saludarte a ti y a toda la auditoría. Igualmente. Hasta luego. Hasta Buenas luego. tardes.